Bueno, buenos días. Quiero presentaros, sabéis que se ha organizado sobre todo para los alumnos de fin de carrera, que creo que faltan, y en general, pues dentro del convenio que tiene la escuela con, en concreto, dos universidades en Polonia, en Wrocław y Białystok. Estos profesores, el Piotr Berkowski y Marta Kosior, que dará la segunda conferencia. Piotr viene de la Universidad Tecnológica de Wrocław y Marta de la Białystok Technical University. Como ya sabéis, nos van a dar dos conferencias, tenemos la suerte, vamos a la primera, que la va a dar el doctor Berkowski, sobre revitalización de edificios históricos en Wrocław, y la segunda, pues bueno, para conocer un poco más el marco, dentro del marco de la Comunidad Económica, en concreto de Polonia, pues todo lo que se refiere a la profesión y al sistema educativo para obtener una titulación similar a la nuestra. Y bueno, con eso os presento a nuestros dos conferenciantes y le doy la palabra a Piotr, que además habla español perfectamente, con lo cual, pues bueno, nos va a comentar y a enseñar algo sobre su universidad, su ciudad y su campo de trabajo. Pues, muchas gracias, Orla. Bueno, estoy encantado que puedo estar aquí. Gracias a Loa y gracias a nuestra cooperación entre nuestras universidades. Bueno, en el segundo lugar, quisiera pedir disculpas por todos los fallos en castellano, en palabras, etcétera, etcétera, porque aunque llevo 20 años cotrabajando con España, bueno, siempre hay cosas que no se sabe. Bueno, mi intento es hacer una presentación sobre algunos aspectos yo lo llamo revitalización, pero también van a ser cosas más pequeñas que revitalización, de edificios históricos, de edificios antiguos que tenemos en Wrocław. Generalmente me gustaría dividir la presentación entre algunas partes, pero voy a cortar algunas para enseñar más los elementos prácticos. Al principio quisiera decir algo y presentar algo sobre análisis de los métodos utilizados para evaluar el estado técnico de edificios antiguos o de edificios históricos, pero en este momento no son edificios históricos de 1000 años, son edificios que tienen 100, 150 años. Y en la segunda parte, análisis y selección de la mejor forma de reparación y tecnologías para revitalización estructural y funcional. No soy arquitecto, soy ingeniero civil y más el constructor. Y esa segunda parte está basada en los principios y directrices definidas por el ICOMOS, que es un Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, generalmente dedicados para objetos monumentales, pero algunos elementos se puede aplicar y hay que aplicar, en mi opinión, para hacer cosas de estructuras no tan antiguas. Y después algunos ejemplos de soluciones estructurales de edificios de materiales utilizados en Polonia y generalmente en mi ciudad, en los edificios antiguos de apartamentos industriales y edificios públicos. Ok, en principio algunas definiciones de lo que yo entiendo. Las palabras como reforzamiento, restauración, rehabilitación, reconstrucción y revitalización, y descripción de situación general que tenemos en mi ciudad. Y voy a presentar antiguas casas de apartamentos, edificios públicos y edificios industriales. Bueno, en Wrocław tenemos
yo dividí esos edificios que tienen 150 años en 3 grupos, edificios de vivienda que podemos ver a la izquierda de la pantalla, a la derecha vuestra. Bueno, edificios públicos de ese tipo y edificios industriales. En este caso es un ejemplo de una antigua fábrica de cerveza que va a estar dedicada a un centro comercial, a edificios de vivienda también. Bueno, las definiciones, en principio algunos ejemplitos. Reforzamiento generalmente es la intervención para aumentar la capacidad de una estructura para soportar cargas. En un dibujo tenemos ejemplo de reforzamiento de una bóveda con unos elementos de fibra y aquí un soporte de acero que después va a ser cubierto de otras cosas. Restauración, en este caso tenemos unos ejemplos de proceso de recuperación de la forma de un edificio como era en un determinado periodo de tiempo y se usa, por ejemplo, se elimina los elementos añadidos para descubrir cómo, qué tipo, qué forma tenía ese edificio al principio de su existencia. Rehabilitación es proceso de acercamiento de un edificio para un nuevo uso o una función sin alterar las partes del edificio que son importantes para su valor histórico. Aquí es un ejemplo de una rehabilitación de un palacio donde ahora hay un sitio para conferencias y un hotel. Reconstrucción es reproducción de un momento histórico deteriorado totalmente y se lo hace en base de archivos, de diseños de fotografías antiguas y se reconstruye esto desde el principio. Perdón. Y finalmente la palabra más grande, que es revitalización, son las acciones dirigidas a restaurar las partes deterioradas de la ciudad, entre ello las postindustriales, con el objetivo de encontrar para ellos un nuevo uso y restaurarlas a estado en el que estas áreas cambien su función. Y en este caso se puede ver el centro de mi ciudad, que era restaurada, no revitalizada, restaurada después de la guerra. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, una antigua fábrica en Łódź que después de toda revitalización se cambió en un centro comercial, un centro teatral y en este caso se cambió totalmente su funcionamiento. Y una corta información sobre los tipos de estos edificios que voy a presentar: antiguos o históricos edificios de vivienda. Generalmente en la mayoría de las ciudades polacas estos edificios fueron erigidos a finales del siglo XIX, a comienzo del siglo XX. La parte de Polonia donde vivo yo, en Wrocław, era parte de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y estos edificios son situados en las secuencias compactas a lo largo de las calles. Aquí algunas fotografías de tipo de esos edificios. Como se puede ver, no son edificios muy grandes, son edificios pequeños, también hechos de unos materiales muy pobres y con una mano de obra también muy pobre. Aquí otros ejemplos de estos edificios, aquí también, que como se puede ver, el tipo de estructura de punto de vista del arquitecto es muy parecida. Generalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos edificios eran dejadas sin hacer reparaciones o también mantenimiento regular, y por eso estos edificios cayeron en ruina. Aquí se ven típicos
daños que pueden ocurrir en estos edificios. Aquí otro ejemplo, estos edificios son más o menos muy bonitos, pero eso también depende que están situados en barrios mejores, en barrios donde vivía gente más rica, y con esto y los materiales y el diseño y también el mano de obra eran mejores, y los edificios tienen la pinta mucho mejor. También hay residencias multifamiliares, que por ejemplo es un edificio bastante grande donde vivían muchas familias, y aquí podemos ver una situación que tenemos un antiguo edificio y este edificio era rehabilitado, reparado, y se construyó un edificio parecido de forma arquitectónica pero totalmente nuevo. Es una pinta de una foto de una residencia multifamiliar que después de muchos años de ocupación por una escuela se cayó en ruina, y aquí ahora se ve el nuevo edificio que está construyendo cerca de este antiguo, también renovado. Otro elemento serán diferentes edificios públicos, como aquí tenemos una escuela y pequeños edificios industriales. Aquí una escuela, y aquí la situación de una escuela y la situación de unos edificios industriales y de grandes almacenes. Aquí es la vista de esta escuela antes de empezar la rehabilitación. Otra vista aquí es la vista de parcialmente recuperadas edificios de grandes almacenes y también edificios de pequeñas fábricas. Aquí era una planta de textil dentro de este edificio. Y finalmente aquí hay un plan general de una antigua fábrica de cerveza, una planta de cerveza con diferentes tipos de edificios, y me voy a presentar 1, 2 o 3, eso depende del tiempo, ejemplos de edificios que eran aquí recuperados. Generalmente la idea era de destruir algunos edificios en el estado muy malo, en estado técnico muy malo, y construir aquí unas viviendas nuevas, y también recuperar estos edificios industriales para edificios públicos como comercios. Aquí es ejemplo del edificio principal de cervecería. Este va a reconstruir, al final lo veremos qué pinta va a tener. Otra vista del edificio principal de cervecería. Esto era un edificio de estables que también va a ser recuperado para un edificio de vivienda. Otra vista de este lugar, y edificio de embotellado donde la cerveza era embotellada, y esto también va recuperado a un centro comercial. Bueno, esto era la corta introducción, y vamos a pasar a otras presentaciones. Ahora quiero decir algo sobre las reglas principales basadas en directrices de ICOMOS que se están haciendo un proyecto general para generalmente revitalización de un edificio, de un grupo de edificios, de un barrio, algo de ese tipo, pero también yo estoy usando estos elementos preparando, por ejemplo, solamente un diseño de rehabilitación de un edificio. Bueno, son los pasos que hay que hacer para hacer ese diseño bastante bien.
algunos criterios generales, después la recogida de datos que constituye en investigación estructural, investigaciones históricas y arquitectónicas, inventario de estructura, investigaciones en el campo y pruebas, por ejemplo, en el laboratorio, y finalmente monitoreo de este edificio durante el proceso de revitalización o de recuperación. Generalmente ahora voy a decir algunas definiciones, después voy a pasar a ejemplos. Esa planificación para la conservación estructural requiere dos elementos: datos cualitativos, que son basados en la observación directa de la decadencia de material y daños estructurales, y la investigación histórica, que significa que tenemos que hacer una buena investigación sobre la estructura que vamos a reparar. Y después tenemos que tener datos cuantitativos sobre la base de pruebas específicas, por ejemplo, sacadas del edificio, algunos ladrillos o elementos de acero o de hierro, para investigar qué resistencia tienen los materiales. Y también hay que tener en cuenta modelos matemáticos del tipo de los utilizados en la ingeniería moderna. Lo que pasa que ahora estamos intentando diseñarlo todo usando el ordenador, calculándolo todo con el ordenador, y hay que tener en cuenta que hay que hacer buenos modelos que van bien con los modelos antiguos, reales, ¿vale? Generalmente lo que es importante también, que es difícil aplicar todos los códigos que tenemos ahora para las estructuras antiguas. Por ejemplo, cuando entró un nuevo código de diseño de chimeneas en Polonia, en chimeneas de fábrica, salió que todas las chimeneas que existían tenían que ser destruidas porque no cumplían las reglas nuevas. Eso no puede ocurrir. Y por ejemplo, en este caso, porque los códigos no son obligatorios, puedes usarlos, pero el ingeniero puede usarlos, pero si el ingeniero puede demostrar que usando la teoría de no sé qué, el edificio o una estructura va a cumplir, por ejemplo, cumplir sus deberes, sí, podemos dejarla, pero es la responsabilidad del ingeniero. Y en este caso hay que tener mucho cuenta que no se puede aplicar directamente todas las cargas, todos los modelos físicos, los modelos matemáticos que son modernas a las estructuras antiguas, porque en este caso podría ser que la estructura ya no existía. También cuando empezamos a hacer un diseño de una estructura de rehabilitación de una estructura cualquiera sea, pero histórica, está bien hacer una investigación en archivo, no solamente estructural, pero también una investigación histórica, para saber cómo eran las técnicas de construcción, cómo eran las técnicas de diseño, qué son los procesos de deterioro o de ocurrencia de diferentes daños, y también saber cuál es el estado actual de la estructura y por qué este estado es así y no otro. Y esto podemos hacer por los casos siguientes: es definición, descripción y comprensión de la importancia histórica y cultural del edificio. Eso es mucho más importante para edificios monumentales de un valor histórico grande, pero también a veces es interesante saberlo para un edificio típico. Descripción de los materiales de construcción originales y técnicas de construcción. Los materiales originales, a veces es difícil aplicar materiales modernos
directamente para estructuras antiguas. Hay que saber cómo van a cofuncionar los materiales antiguos, los materiales nuevos. También es bien saber qué vías de construcción, cómo se construía estos edificios. En Wrocław tenemos una estructura muy grande, muy importante para estructuras de hormigón, que en su tiempo era la cúpula más grande de hormigón del mundo. Es una que se llama en inglés es Centennial Hall. Y este edificio es muy grande, muy importante, y por ejemplo se construyeron solamente con elementos de soporte de madera, ¿vale? Ahora no recuerdo bien la palabra, cómo se llama esto. Hay que saber cómo se lo hacía. Muchas veces yo voy a archivo para mirar los planos, y los planos son simplícitos. Es que tenemos un plano, un alzado, y ya basta. Con esto se construyó un edificio de viviendas. Ahora te cuesta muchísimo para prepararlo. Investigación histórica que abarca toda la vida útil de la estructura, que incluye tanto los cambios en su forma y cualquier intervenciones estructurales anteriores. Es bien saber qué cambios eran hechos durante la vida del edificio, ¿vale? A veces, si no hay planos, hay que hacerlo examinando la estructura en vivo. Aquí, por ejemplo, un plan de un edificio de viviendas, bastante sencillo, solamente tamaños, disposición de elementos de madera, y ya basta. Aquí es un plan de edificio industrial, un poquito más complicado, que tenemos disposición de vigas, de hierro, columnas, paredes de ladrillo. Aquí un alzado, una sección de un edificio industrial. Bueno, otro elemento es descripción de la estructura en su estado actual, incluyendo la identificación de los daños, que es una cosa bastante obvia, el deterioro, y lo que es importante también, posibles fenómenos progresivos, y para esto se usa diferentes tipos apropiados de prueba. También es importante hacer descripción de las acciones involucradas, comportamiento estructural y los tipos de materiales. Estos elementos, también otros, hay que tener en cuenta y hay que hacerlos antes de empezar a preparar el plano o el diseño de cambio o de reparación de la estructura. En caso de investigaciones históricas, estructurales y arquitectónicas, hay que tener en cuenta que todo es una mezcla, que no se puede hacerlo por separado. Hay que tener en cuenta que unos elementos influyen a los otros. También es importante saber la vida de la estructura, no solamente por cambios de su funcionamiento, pero también si durante su vida eran algunos daños, por ejemplo, no lo sé, algún terremoto, algún incendio, algo de ese tipo, para saber qué cambios estructurales eran hechos en estos edificios, y también qué influencia estos cambios tenían o tienen a la estructura de un edificio, a su comportamiento. Esa observación directa de la estructura es una fase muy importante de este estudio preparativo para diseño de rehabilitación de edificio, y debe ser llevada a cabo, por un equipo cualificado que está compuesto de ingeniero de construcciones, de alguien que sabe muy bien de materiales, alguien que sabe muy bien de cálculo estructural, y también alguien que sabe muy bien de proceso de construcción.
Y los principales objetivos son identificación de la decomposición y el daño, que tenemos que saber qué daños son y cómo estos daños pueden influir a la estática de esta estructura. Determinación de si o no estos fenómenos se han estabilizado, pues si continúan o si han terminado. Decidir si hay o no hay riesgos inmediatos y por lo tanto las medidas urgentes que deben emprenderse para, por ejemplo, hacer un soporte adicional. Y también efectos de los posibles, identificación de los efectos de posibles efectos ambientales durante el curso de este edificio. Hay que también saber bien cuáles son estos elementos que podemos ver y que nos dan información cómo funciona nuestra estructura antigua, histórica. Tenemos que identificar, por ejemplo, elementos que son conectados con mecánica, pues resistencia de materiales, deformabilidad de estructura, físicas, datos físicos de los materiales como porosidad, datos químicos como composición de diferentes materiales. Por ejemplo, también si vamos a reforzar un elemento de hormigón con elementos de fibra de carbón, hay que saber si este elemento, si la resistencia de este elemento permite apegar una estructura de fibra de carbono. Y monitoreo es observación estructural durante un periodo de tiempo puede ser muy necesaria, no solo para adquirir información útil cuando se sospecha existencia de fenómenos progresivos, sino también durante un procedimiento paso a paso de elevación estructural. A veces nos ponemos algunos puntos de observación para grietas, por ejemplo, y vamos a observar durante algún tiempo si progresan o no. También tenemos que tener en cuenta si el edificio está dañado y estamos empezando una renovación, recuperación, rehabilitación de este edificio, vamos a cambiar un poquito la estructura, vamos a añadir nuevos materiales, nuevos elementos. También hay que durante ese momento observar esos elementos que, por ejemplo, todavía no están reparados y cómo ellos funcionan durante estos cambios. Generalmente, aquí tenía unos problemas con palabras, hay 4 materiales que están usados en estos edificios. La mayoría es que algunos de los amigos decían que mampostería, otros que fábrica. Yo creo que es parecido, ¿verdad? Es lo mismo. En general puede ser que es piedra o elementos de ladrillo diferente, madera, hierro y acero y hormigón. El hormigón es lo menos utilizado en estos edificios, es porque era en principios del siglo XIX, del siglo XX, a finales del siglo XIX, un material muy poco usado. Bueno, ya lo sabemos que mampostería generalmente se refiere a construcciones de piedra, ladrillo concreto y de la tierra, es la definición que proviene de Economos, de piezas de estos materiales, que hacemos una muralla de ese tipo de elementos, es bastante fácil. Lo importante es también que se hace generalmente de materiales que tienen una resistencia a la tracción muy baja y fácilmente puede mostrar grietas en el interior. Generalmente eso se refiere a elementos de ladrillo típico, por ejemplo, y también de juntas entre estos elementos. Es donde, por ejemplo, en casos de desplazamientos o terremotos nos salen primeros daños. Cuando hacemos el análisis tenemos que saber qué tipo de piedra, qué tipo de material está usado, o piedras caliza, arsénica, ladrillos. Aquí también tengo problemas con palabras porque
eso se llama diferente, pues ladrillo macizo, algo de ese tipo, bloques de concreto. También es interesante qué tipo de mortero está usado para juntar estos elementos, es cemento, cemento y cal, o otros. Eso es también importante, que no sé, por ejemplo, si tenemos una muralla de ladrillo con mortero de cal, usar mortero para reparar de cemento, porque son materiales totalmente diferentes y esto muchas veces causa adicionales daños y no reparación. También es necesario conocer cómo los elementos están unidos. ¿Qué tipo de muro, por ejemplo, está usado? ¿Es un muro con hueco? ¿Otros tipos de conexiones entre estos elementos? También es importante cómo el resto de elementos están conectados con elementos de mampostería, cómo han puesto vigas de madera, por ejemplo, cómo han puesto fundamentos, cómo se han puesto fundamento, etc. Estos elementos distribuyen las cargas laterales y aseguran la estabilidad estructural general, pues tenemos que saber cómo las vigas de madera en forjados de madera están puestas, están conectadas con los elementos de fábrica. En general, algunas informaciones donde ocurren y cómo ocurren las principales causas de daño o colapso de estas estructuras. Generalmente lo sabemos que son cargas verticales que se manifiestan en el aplastamiento, pandeo y rotura frágil. Estas son situaciones particularmente peligrosas porque suelen ocurrir con pequeñas deformaciones y pocos signos visibles. Es que puede ocurrir que en principio tenemos una deformación pequeña, una grieta pequeña y de repente la estructura puede caer porque de repente pierde su resistencia. También las fuerzas laterales y sus efectos son relevantes en zonas sísmicas. Eso sabemos que las estructuras de mampostería son muy frágiles para fuerzas laterales que suelen ocurrir en las zonas sísmicas, pero de otro modo se pueden pueden mejor responder a algunas fuerzas. Aquí algunos ejemplitos sencillos de daños en muros de ladrillo. Aquí el cabecero es solamente hecho de ladrillo, pues es bastante fácil. Y en este caso habían desplazamientos verticales de la estructura por causas de fallo de suelo debajo de fundamentos y estas grietas ocurrieron. Aquí los daños en las paredes dentro edificio y también aquí ejemplo de una grieta. Y ahora, ¿qué intervenciones? No todas, por ejemplo, pero algunas voy a mencionar. Por ejemplo, podemos rejuntar de nuevo la mampostería con sedalización de paredes con inyecciones de cemento. Eso depende de estructura, por supuesto, de mampostería. Eso podemos usar cuando son bloques de hormigón. Refuerzo vertical, longitudinal o transversal. Podemos usar, por ejemplo, algunas cosas, ahora me falta palabra, sí, algunos anclajes, sí, por ejemplo. También remoción y reemplazamiento del material deteriorado, podemos hacer nuevo una parte de la pared y también desmontaje y reconstrucción o parcial o completamente de una estructura de madera. Lo que he mencionado antes, es importante seleccionar los morteros apropiados, también seleccionar los morteros o materiales de inyección que son apropiados para el tipo de estructura de que está hecha en nuestro muro. Algunos de los típicos elementos son arcos y bóvedas y son típicos no solamente en estructuras muy históricas, monumentales, como se puede ver aquí, pero también algunos tipos de ellos están usados en estos edificios de que estoy generalmente hablando.
un cabecero, aquí un cabecero de puerta con daño, un cabecero de ventana, ¿se llama cabecero? O moroles, pero se puede entender viendo la fotografía. También esto se puede ver muy bien en ventanas. Aquí hay una bóveda en un edificio penitenciario. Aquí una grieta en un arco. Bueno. ¿De dónde vienen estos problemas estructurales? Pueden ser asociadas con mala ejecución, mala calidad de las unidades de vinculación, baja calidad del material, eso suele ocurrir. Eso también depende, como había dicho, del barrio y del mano de obra. También geometría inadecuada para la distribución de las cargas, eso suele ocurrir, por ejemplo, si se han cambiado la función de edificio sin pensar cómo los cambios de cargas van a influir a la estructura. También inadecuada resistencia a la rigidez de los componentes. Algunas medidas de reparación, algunas muy brutas, puedo decir yo, que nunca serían aceptables por los conservadores, ¿vale? Pero a veces no hay otra solución, y también algunas que hay que tener en cuenta si algún elemento está debajo de protección del conservador, ¿vale? Aquí podemos usar, por ejemplo, nuevos tirantes. El nivel de la base de las bóvedas, esto también era usado hace muchos años, es una solución típica. También podemos añadir nuevas estructuras del soporte, aquí una estructura muy bruta de acero, pero en este caso no había problemas. Era difícil hacerlo de otro modo porque encima era un pasillo con unas muchas layers en inglés, muchas capas de diferentes materiales, y era bastante difícil hacerlo, pero esto todo era capado con otra cosa, pues no se puede ver ahora. Aquí podemos, por ejemplo, usar materiales nuevos como materiales de carbón de fibra o cintas de fibra o unas matas de fibra para mejorar este soporte, y por supuesto hacer inyecciones de mortero o diferentes resinas. Bueno, ahora un poquito de madera. Era utilizada en las estructuras de soporte de carga, generalmente, por ejemplo, vigas de forjados o elementos estructurales de paredes. También en estructuras compuestas de madera y mampostería, y para formar elementos principales de estructuras de mampostería. Y en esto yo pienso en elementos para construir muros de madera. Y aquí algún elemento de una cubierta especial con un tipo especial de estructura estática. Aquí más típica solución de una cubierta de madera. Aquí ejemplo de un forjado de madera con unas vigas. Aquí un modelo de una estructura compuesta de madera y mampostería, que los elementos más importantes son hechos de madera y después se mete mampostería de diferente tipo entre estos elementos, o ladrillo o arcilla. Daños que pueden ocurrir en estos elementos, por ejemplo, son daños de corrosión generalmente biológica, un ataque de hongos o insectos, y son principales elementos que pueden influir en la decomposición de estos elementos. Por supuesto, con esto siempre viene demasiada humedad y cambios de temperatura.
Y también falta de mantenimiento de estos elementos. Antiguos elementos, por ejemplo, no estaban protegidas contra estos elementos porque no había suficientes materiales químicos que podían proteger estos elementos de la influencia de hongos o insectos y también, por ejemplo, la influencia contra el incendio. Y en este caso, si se trata de corrosión biológica, hay algunas operaciones que deben ser, por ejemplo, identificación de las especies con diferentes tipos de ataque biológico cómo pueden influir a madera, también evaluación de la resistencia de estos elementos estructurales que también está relacionada con el tamaño, con daños que hay y por ejemplo, con la distribución de conexiones entre estos elementos. Y aquí algunos ejemplitos de madera destruida por corrosión biológica. Eso también, por supuesto, siempre va conectado con demasiada humedad en los edificios, ¿no? Y protección, ¿cómo se puede proteger estos elementos? Se puede proteger mediante el uso de productos químicos que protegen la madera contra el ataque biológico. También pues, se puede usar productos que protegen contra el fuego y también contra ambos efectos. Eso también es importante, que estos materiales tienen que ser, tienen que ser aplicados para el lugar donde vive la gente. Y se puede cambiar toda parte del elemento de madera, también se puede usar otros elementos como elementos metálicos, nuevos elementos para los nudos. Se puede usar también elementos de carbón, elementos de fibra de carbón. Tercer material es hierro y acero, y en estos elementos, en estas estructuras del fin del siglo XIX y principios del siglo XX eran hierro fundido, hierro pudelado, acero. Definición de hierro fundido: es un duro, frágil, no maleable aleación de hierro-carbono que contiene algún porcentaje de los elementos. Y por aquí tenemos ejemplos de columnas de hierro fundido. Y aquí encima tenemos unas vigas de acero. Aquí un elemento de hierro pudelado, aquí. Algunas notas sobre el material. El hierro fundido es material débil en tensión. Puede haber incorporado tensiones resultantes del proceso de fundición, pues el proceso de fabricación de este elemento, y es material frágil, y si se está sujeto a tensiones de tracción puede fracturarse sin previo aviso. El hierro y acero son los materiales más modernos, por supuesto. Siempre estoy hablando de materiales de principios del siglo XX, y lo peor que puede ocurrir es, por supuesto, corrosión de este material, pero también hay situaciones de laminación de estos materiales. Eso depende del tipo de producción. Y por ejemplo, durante la corrosión, este material se va dividiendo en placas diferentes. Aquí se ve un tipo de corrosión de estos materiales. Es una corrosión superficial. Okay. Y bueno, los elementos más importantes para la vida
de elementos de hierro y acero son las conexiones. Y en las conexiones las tensiones son más altas, especialmente en lugar de los agujeros para tornillos y para remaches. Y por ejemplo, en estos, cuando hacemos una investigación estructural de estos elementos, hay que mirar si no hay grietas cerca de los agujeros para estos elementos de conexión. Como protegimos generalmente si la consumición de corrosión es muy grande, y después de hacer cálculos estructurales teniendo en cuenta el cambio de sección, podemos solamente eliminar la oxidación y poner diferentes pinturas. A veces hay que, por ejemplo, reforzar con otros elementos de acero. Hormigón, como había dicho, este material era el menos usado en estructuras de que estoy hablando. Eran solamente unos elementos prefabricados usados para balcones y para forjados. Aquí tenemos, pero también eran construidas diferentes tipos de forjados reforzados con barras de acero. Y como en todos los elementos de hormigón, los problemas más comunes incluyen carbonatación. También si hay grietas en elementos de concreto, puede ocurrir corrosión de acero. Y aquí algún ejemplito de un forjado de hormigón, que es un forjado de finales del siglo XIX, bastante complicada armadura. Aquí otro tipo lo hemos visto en la foto, con la viga mayor de acero y después un forjado de hormigón. Lo que se puede ver que no hay en estos forjados reforzamiento transversal. Otro tipo con unos elementos pretensionados, se puede decir. Otro tipo de forjado de hormigón. Otro más sencillo. Bueno, y generalmente lo que se puede hacer para reconstrucción de estos elementos, si de los cálculos sale que pueden soportar nuevas cargas, se puede eliminar el hormigón deteriorado y poner nuevas capas de hormigón. También se puede hacer algún nuevo reforzamiento y también se puede usar métodos modernos que constan de muchos tipos de pasos que hay que hacer para reconstruir el hormigón dañado. Bueno, esta era una parte general y ahora me gustaría hacer cortas presentaciones de ejemplos prácticos, que todavía tengo un poco de tiempo. Ok, ahora voy a presentar los pasos y la procedura de hacer una reconstrucción de uno de los elementos de edificios industriales. Aquí podemos ver, como había dicho, una vista de pájaro, ¿sí? De una área de alta fábrica de cervecería, y este es un edificio
principal. Aquí tenemos un plan archival de situación de estos objetos en el área de la fábrica. Aquí son algunos planos de estos edificios, es una sección de edificio principal. Lo que podemos ver son diferentes tipos de forjados, situación de fundamentos de tipo continuo o de zapatas, y aquí una estructura de cubierta en forma de una cercha. En este edificio hay una torre de agua que era utilizada para contener agua industrial usada en cervecería, porque lo sabemos. Y en este edificio habían unos tanques muy grandes para agua y en este caso también unos forjados muy fuertes que tenían que soportar unas cargas muy grandes. Lo que pasaba con este edificio, con esta estructura, generalmente con esta fábrica, durante los años eran construidos nuevos edificios. Y cuando empezamos con edificios más antiguos, su estructura, su construcción es muy simple, muy sencilla. Solamente, por ejemplo, mampostería y un poco de forjados de ladrillo. Después entran, por ejemplo, como podemos ver aquí, unas estructuras tipo esqueleto de elementos de acero, o estructuras mixtas, ¿verdad? Aquí tenemos unos forjados de bovedillas y aquí unos forjados de hormigón basadas en vigas de acero. Aquí es la vista general de este edificio. Aquí tenemos la torre. Aquí es la vista de la torre. Otra parte de este edificio. Lo que teníamos que hacer, por ejemplo, lo que voy a presentar, algunos elementos de evaluación del estado técnico de este edificio, con una cuidadosa vista de todos los elementos, de inventarización de todas las grietas, cálculo estructural de todos estos elementos de soporte. Y también aquí tenemos ejemplo de destrucción de cubierta plana de madera. Aquí tenemos elementos de madera y elementos de acero de cubierta de torre de agua. Aquí es una estructura que soporta un piso de mantenimiento, de almacenamiento, perdón, y aquí columnas de hierro fundido, bovedillas, y aquí, por ejemplo, unos tanques de hormigón. Y aquí vemos la estructura de forjado plano debajo de estos tanques. Aquí otro ejemplo de forjado aquí de bovedilla que podemos ver aquí, y estructuras de soporte, columnas de soporte. También eran usados típicos forjados de Klein, que son forjados planos hechos de ladrillo, y entre ladrillos se puede montar algún reforzamiento. Aquí distintos tipos de situación de ladrillos en bovedillas. Y aquí ejemplos de forjados de ladrillo después de renovación parcial, por ejemplo, cómo se había preparado estos para nuevo funcionamiento. Lo que también es importante en caso especialmente de los edificios industriales, que hay que hacer muchas examinaciones de estructuras, por ejemplo, de forjados. En este caso hemos hecho un agujero y hemos encontrado un forjado de 70 centímetros con muchos elementos con unas placas, con unas capas que no se pueden usar edificios
de vivienda, que hay, por ejemplo, capas de aislamiento térmico de concreto con asfalto. Esto no se puede usar donde van a estar gente durante todo el día. Y esto hay que tener en cuenta y hay que removerlo y cambiar por otras cosas. Aquí también unos reperforados de diferentes forjados y en esto se puede ver cómo eran construidos estos elementos, de qué materiales. Y aquí lo que también es importante en caso de edificios industriales, que muchas veces se usan solamente, por ejemplo, elementos más importantes, solamente vamos a usar las paredes. Lo que está dentro está definido por estar destruido. En este caso, si vamos a destruir algunas partes de edificios, tenemos que hacer un plan de desmontaje, porque con esto tenemos que saber si desmontamos esta cosa, el resto va a estar o va a derrumbirse, ¿verdad? Pues esa cosa es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un plan de cómo son los pasos de derrumbación, de demolición de algunos elementos de edificio. Si el edificio es muy complicado, que hay muchos edificios adicionales, que el edificio era rediseñado, reconstruido durante su vida, es una cosa muy importante. También es a veces muy difícil encontrar cómo son las conexiones entre diferentes partes de los edificios. Aquí otra vista de elementos para demolición, como un plano de secciones y de planos. Y aquí la vista final, la vista del arquitecto, qué pinta va a tener este edificio después de reconstrucción. De un lado, de otro lado. Okay. Me queda un poco de tiempo, pues voy a enseñar otro ejemplo. Ok, ahora voy a decir algo sobre un edificio público. Este edificio tiene una historia muy larga porque los primeros elementos estructurales de este edificio que siguen en este edificio eran construidos a principios del siglo XIV y encima de estos antiguos elementos se construyó otras partes de este edificio. Antes de la reparación, de rehabilitación, podemos decir, esa es la vista de este edificio, la fachada principal, la fachada lateral. Es un edificio construido generalmente de ladrillo macizo, forjados son de tipo Klein. Aquí otras vistas de este edificio. Durante su vida esto era un orfanato, hospital, después la escuela y después unos cuantos años comprado por un investor, pero sin hacer ninguna inversión, pues se destruyó bastante. Habían muchas grietas, también eran elementos, por ejemplo, como esta bóveda del siglo XIV de tamaño 12 por 22 metros y debajo de esta bóveda en sótano una habitación bastante grande. Esto se ha dejado en esta estructura. Aquí una estructura de madera también poco típica para estructuras de estos edificios. Unos cuantos detalles de esta estructura y durante la renovación ella se quedó, solamente había que añadir algunos elementos de reforzar en los nudos y también limpiar y proteger contra
corrosión biológica y fuego los elementos de madera. Nueva función del edificio eran oficinas y lo que se han hecho, esto es durante el trabajo. Aquí se han diseñado un garaje debajo, en sótano, y todos los elementos, lo que se quedó con todas las paredes, y también con todos los forjados, pero se ha cambiado el aislamiento para más ligero. Y también se construyó porque el edificio era como letra U, se construyó un elemento adicional que formó en total un patio, y el patio fue cubierto con una cubierta de acero con muchos elementos de vidrio. Aquí tenemos un plan estructural de esa estructura de cima, y ahora la pinta del edificio después de reconstrucción. Bueno, 5 minutos me quedan. Voy a enseñar un ejemplo más. Ya hemos tenido unos edificios industriales, edificios públicos. Voy a intentar presentar algunas cosas sobre edificios de vivienda. Ok. Esta es la fotografía de un edificio de apartamentos, una residencia. Muchas veces en Wrocław hay muchas residencias de ese tipo que eran construidas y diseñadas para por ejemplo, un fabricante y por unos arquitectos conocidos en estos tiempos. En este edificio durante su vida era también una escuela, y después, como ocurrió con muchos edificios en Polonia, durante los años de cambio de comunismo al capitalismo, que se quedaron sin cuidado. Aquí hay algunas fotos de este edificio, fachada frontal. Este edificio era situado en un barrio muy bueno, muy de prestigio en los años, en principios del siglo XX. Otra vista de fachada, también ahora fachada lateral, fachada de jardín. Generalmente la construcción de edificio era típica para estos tiempos, pues paredes y fundamentos de ladrillo macizo forjados por encima de bodegas de tipo sólido, generalmente de tipo Klein, que son forjados planos con vigas de acero, y entre vigas de acero placas de ladrillo. A veces también hay bovedillas de ladrillo soportadas por vigas de acero, y también pueden ocurrir ese tipo de elemento de hormigón prefabricado que se puede usar como elemento de soporte entre las vigas. Aquí, y también habían forjados de madera, los más generalmente dañados. Cubierta también era de madera, consistía de las vigas puntales, no sé si uso palabras buenas, y cubierta de tejas. También en las partes planos era cubierta con papel. Bueno, aquí unas partes de investigación archivística, planos de este edificio, vistas de las fachadas diferentes, sección de donde se puede ver cómo es la disposición de los elementos. Fundamentos de estos edificios, como había mencionado, eran de ladrillo macizo. Lo que es importante para todos los edificios en Wrocław construidos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que estas paredes no tenían aislamiento ni vertical ni horizontal. Entonces los constructores hacían un drenaje
alrededor de la estructura para quitar el agua. Después de la guerra y durante el uso de estos drenajes quedaron deteriorados y por eso en muchos de estos edificios las paredes de sótanos son muy húmedos. Paredes principales eran por supuesto de ladrillo, aquí algunas vistas, aquí también. Aquí se puede ver algunas grietas que ocurrieron en estos edificios, en este edificio. Se puede ver que son típicas, que pueden ocurrir en este tipo de edificios de mampostería en caso de desplazamiento. Paredes externas y su estado. Aquí hay un ejemplo de forjado encima del sótano y aquí una sección de un típico forjado de Klein. Los daños que se encontraron aquí eran, por supuesto, demasiada humedad y corrosión de ladrillo, mortero y, por supuesto, corrosión de elementos metálicos. Aquí podéis ver el proyecto de este forjado de vigas, de placa de vigas. Aquí forjados de madera dañados por corrosión biológica. Aquí no se puede ver, perdón. Aquí los elementos de cubierta. Bueno, y también lo que se hizo en estos edificios era punto central con techo de metálico con vidrio. Bueno, y la idea general era, después de hacer un examen detallado de este edificio y estructura, todos los daños que están, etcétera, que el arquitecto, el constructor decidió de hacer, también teniendo en cuenta el valor arquitectónico de este edificio, su prestigiosa ubicación, como había dicho, es un barrio muy prestigioso, y también esto era hecho en un periodo donde el mercado de bienes que tenía mucha gente que quería comprar unos pisos muy exclusivos. La idea general también consistió en construir otro edificio parecido al antiguo, también con unos pisos muy de calidad. Pues aquí podéis ver la situación antes de empezar de rehabilitación, aquí el final de rehabilitación de este edificio. Esto podemos pasar aquí. También algunos elementos de cubierta que se cambió totalmente, elementos de madera nuevos. Y aquí la vista general de ambos edificios. Este es el edificio antiguo, aquí el edificio nuevo, que son bastante parecidos, y aquí sí hay unos pisos muy modernos. Bueno, tengo más material, pero voy a dar palabra a mi compañera que va a decir otras cosas. Muchas gracias por su atención. Bueno, si hay algunas preguntas, estoy a su disposición. Gracias.
good afternoon. My name is Marta Kosior. I am from Białystok Technical University. Unfortunately, I don't speak Spanish, so the presentation will be in English, and probably they won't be as exciting as the previous presentation. The presentation is divided into two parts. The first part concerns the educational system in Poland, of course, in the field of civil engineering and architecture. And the second part will concern the profession of civil engineering. So it's a general presentation plan. And we have to start from the idea of Bologna process. And we all are involved in this process because it is the name of the whole action taken by European countries seeking to restructure and harmonize education system in Europe. And the main objective of Bologna Declaration is the establishment of European higher education area, and different countries are now in a different level of involvement of Bologna process. And under EHEA, the participating countries were supposed to develop clear rules for interaction between the quality of education and the recognition of academic achievements. But how to get it? The fundamental scopes of Bologna process is adoption of a system of easily readable and comparable degrees. It's the main condition for support of mobility students and graduates for employment, for example. And the next problem is implementation of a system based on 2 cycles of education. I mean undergraduate and graduate. So in the case of civil engineering and architecture is bachelor and master of science. Adoption of a system of credits, ECTS, and so you know what is this. It's supporting the mobility of students, teachers, researchers, and administrative staff. And, the next is development of cooperation in quality assurance is the condition for comparable degrees and diplomas. Strengthening of the necessary European dimensions of higher education. It means promotion of lifelong learning, involvement of students in the decision-making process in this area of education creation. So you are also the beneficiaries, but also you can influence the process of the area of education creation. And the promotion of European higher education area outside Europe. And, the main tool for Bologna Declaration execution is introduction of national frameworks of qualifications. They should be compatible with European framework of qualifications, and also the extension of 2-cycle system of studies to the 3-cycle system, including doctoral studies. And of course, the cooperation between the area of higher education
and European research area is also important. The abstract of basic tools for Bologna process execution is 2 and 3rd level studies, ECTS system, support for students and staff mobility, quality assurance system, lifelong learning, comparable degrees and diplomas, supplemental diploma, and I can say executive processes, qualification frameworks. So we started from Bologna process through European higher education area and European frameworks of qualifications and until national frameworks of qualifications, and probably in Spain and as in Poland, this national frameworks of qualifications is now elaborated. And a few information about previous system of engineers education in Poland. Until the beginning of 2000, in most of Polish technical universities, the predominant system for full-time study system was 5-year one-cycle system. Since the academic year 2007-2008, two-level studies have been obligatory in all Polish technical universities, and in my university from 2006. But part-time study was a typical two-cycle system, 4 years of undergraduate study and 2-year postgraduate study. In previous system, in 10 semesters of study, 6 semesters were common for all students, and last 4 semesters were for specialization. The total number of teaching hours was about 3,700, and the program of study was precisely described by national standards, in which the following were defined: minimum number of hours, detailed content of every course, and the duration of the placement. And specific content, detailed content of each course was elaborated by faculty staff. Current educational system is I can say totally different. Of course, we have the minimum number of semesters. For first level of study is 7 semesters. For second degree is 3 semesters. And minimum number of ECTS in fact depends on the number of semesters, because 1 semester is equal to 30 ECTS. But there are no minimum number of teaching hours, no national standards, and that's why no detailed content for every course. But it's something new, I mean about learning outcomes and methods of their validation. What does it mean, learning outcomes? Generally, I can say it is the description of curricula or the effect of the study in the descriptors, knowing and understanding, knowing how to act, and knowing how to be. And it means the learning outcomes can be divided into 3 groups in knowledge, skills,
and personal competencies. And how to create the learning outcomes for field of study, for example, for civil engineering or architecture. Of course, we start from general learning outcomes. This European learning outcomes according to European national qualification frameworks, and they are independent of the area of education. They are general for different area of education, and on this basis, the general learning outcomes for technical studies should be created, and specific learning outcomes for technical fields of studies. And in the end, there are learning outcomes for specific field of study, for example, for civil engineering. And in creation of these learning outcomes, some aspects should be taken into account. I think about the university regulations, but a very important element is also feedback from employers and professional organizations, and from students also. But this influence of labor market is now very important. But learning outcomes cannot be the description what we can imagine about our graduates. All learning outcomes have to be validated and verified. So together with learning outcomes elaboration, we should prepare the methods and procedures for validation of achieved learning outcomes. Mm-hmm. So for this purpose, we have to modify our curricula of study, but we started from our old, well-prepared curricula of study, but some new contents, sometimes new subject, have to be implemented, have to be introduced. And also such elements as national qualification frameworks, description of the area of education, mission of the university, and feedback from employers and other organizations should be taken into account. And what is the reason of frameworks utilization? For example, here we have the frameworks, European frameworks, and we have different level of education. It's this 6th, 7th, and 8th level is higher education. And for example, we have country A with qualifications, and we can compare the qualifications on the 4th level in a country with 3rd level in European frameworks. And this 3rd level in European frameworks is equal to the 5th level in any B country. And that's why we use the frameworks for compare of qualifications in different countries. And what is the idea of the 1st and 2nd degree of learning outcomes? For 1st degree, the graduate
has after the first degree of study, the graduate has basic knowledge, basic skills, and after the second level of study, the graduate has advanced knowledge, advanced skills, and but the professional competencies are the same for both levels. Mm-hmm. And learning outcomes for the field of study can be achieved in different courses in curricula of study. Learning outcomes aren't connected with specific course. The courses can be created in different way in different universities. And the curricula of study should be accessible for candidates with different competencies, of course in reasonable frames, but we should be open for graduates of other universities and other field of studies, of course in reasonable frames. So that's why the entrance requirements should be determined. Of course, it concerns particularly the second level of study. And ECTS, it's now the first cycle from 210 to 240, second cycle from 90 to 120 ECTS, and third cycle, doctoral studies, has no ECTS yet. Mm-hmm. And a few information about civil engineering education. So, I hope you will create such object in the future. And qualifications of a bachelor graduate is the knowledge in the areas of execution of objects in housing structures, municipal housing, industry and traffic structures, designing basic objects and building elements, technology and organization of construction, management of teams and the building company, production, selection and using of building materials, and using computer techniques and modern technologies in the engineering profession. And competency in management of execution of old type of building objects, cooperation in the design of public utility objects, industrial and communication structures, organizing manufacturing of building materials and elements, supervision of building execution, and further update education and skills related to his profession. So it's lifelong learning. And the bachelor is allowed to work in executive building companies, building supervision, concrete and building element plans, building materials industry, public administration units, and municipal units connected to civil engineering and architecture. And of course, the graduate is ready to undertake master's degree studies. Do you want to work in such place? Oh, yes, it's the beginning of creation of important and great objects. And here's the example of civil engineering curricula basic requirements. So there are basic subjects for first level and second level. And on the next slide, we have the field subjects for first level and second level. Of course, first level is longer study, so there are much more subjects.
Of course, it is a basic requirement, and it can be extended according to the university. Now, first level studies last 7 semesters, 5 of which are joint semesters, common for all students, students gain knowledge and skills defined in the learning outcomes. It is the main goal of study, to achieve learning outcomes. And during the last 2 semesters, students, apart from some joined classes, build up knowledge in the area of a chosen specialization. And the specialization depends on the interest of students. And second level studies last 3 semesters, and all of them are connected with specialization. And we have different specializations in Bachelor of Sciences, Building Engineering, Geotechnics and Hydrotechnics, and Civil Engineering. And for Master of Science, we have extended offered proposals. It's structural engineering, building technology and management, hydrotechnical and special building, underground structure and civil engineering, roads and airports, infrastructure of rail transport, bridge engineering and theory of structure, also for students with some special talents. And short information about PhD studies. It is a 4-year study which includes general courses. It's basic subjects such as maths, physics, chemistry, and other subjects recommended by the faculty council. It's both humanistic and management subjects. There aren't only technical subjects. Pedagogic subject, foreign language also, interdisciplinary classes, and beside of these general courses, we have also faculty field courses and internship on studies in the form of independent teaching or participation in teaching is also obligatory. And a few information about education in the field of architecture. No, I hope qualification of bachelor graduates is knowledge in the areas of history and theory of architecture and town planning, also in fine arts, building construction technologies, architectural and urban designing, technical regulations, because of the responsibility of architect, ethics of professional architect, management of investment process, and using computer techniques in architecture. And competency in designing architectural objects of different functions, keeping the aesthetic, technical and serviceable requirements, elaboration of urban projects and area planning plans, management of investment process, cooperation in the designing of different objects, supervision of the building execution, and of course further update education and skills related to the profession. And the graduate
can be allowed to work in executive building companies, design offices as assistant and as manager or the leader after a Master of Science degree, public administration units, municipal units connected to civil engineering and architecture, and the bachelor is ready to undertake the master's degree study. I hope you will create something like that. For the basic requirements for architecture curricula, it concerns basic subjects. They are defined for first level. For second level depends on the university. And they are required, there are field subjects required for first level on left and second level on right side. And you notice this, some courses are the same for civil engineering and architecture. Qualifications of master graduate, generally the program gives comprehensive interdisciplinary knowledge in the fields of history and theory of urban planning, architecture and fine arts, in sociology, civil engineering, building construction, building physics and urban infrastructure. On completing the course, graduates will acquire interdisciplinary knowledge not only in technical science and humanities, but they will also develop creative skills in space planning. So it's this responsible role of architects. And the graduates are prepared to design architectural structures of diverse functions, make urban design and space planning projects. Of course, this learning outcomes execution needs quality assurance system, and the main elements of a quality assurance system are as follows. Is the policy and procedures of quality assurance, which should have a formal status and be widely known, committing supervision and cyclical inspection of programs and declared and achieved learning outcomes, because there's a difference between the declared and achieved learning outcomes, and the assessment of students according to published and consequently used criteria, rules and procedures. And this is necessary according to national qualifications framework. The assurance of the quality of the didactic staff, which should include the appropriate recruitment of academic teachers, resources for education and support facilities for students, which institutions should guarantee to sufficient level and make adequate for each program. Information system, so institution should collect, analyze and use information regarding the effective management of offered study programs and other actions. And institution should publish this information. So and the information should be published regularly, and the current information should be available all time.
And the adjustment of curricula in the civil engineering to the directive and ideas of the Bologna process required transforming of existing programs prepared for one cycle system to two cycle systems. It is connected with totally new philosophy of educational system execution, because the main goal is the same. And demand final learning outcomes must include a full appropriate range of knowledge from all areas of education and practice related to civil engineering, and the same for architecture. Formulated curricula of two-level studies also includes recommendations from industry and professional organization associated with civil engineering, and graduates of first-level studies are mostly directed to work connected with building execution, whereas the second-level studies develop the knowledge for creation and design work. And third-level studies are the natural consequence of caring about the development of faculty staff, and it is the execution of idea of lifelong learning. And directive of the national qualification frameworks will make the formulation and modernization of existing study programs in the way which will allow comparison of educational experience of students easy and clear. That in turn will make it easier for graduates to be mobile in the areas of possessing knowledge and looking for the employment. So the support for mobility. And short information about profession of architect and civil engineer in Poland. We have two main documents which regulate the issues related to practice the profession of architect and civil engineer. It is building law and law on professional associations, so-called professional chambers. And building law defines the rules of practicing independent technical functions in civil engineering. And these functions means that the activity that is connected with professional evaluation of building technical occurrence or independent solution of architecture and technical issues, or technical and organizational ones in particular activities involving elaboration and revision of architectural and structural design and supervision of design from the position of designer, conducting the construction site or other building works, conducting supervision and technical control of the manufacturing of building components and structural elements, design as well as construction supervision from position of the investor, from the other hand, control the technical maintenance of buildings, and executing building technical expertise. Independent technical functions in civil engineering may be performed only by the person which appropriate technical education and professional practice. According to the type, the complexity of operations and other requirements related to the function carried out, and it is so-called building license. So after keeping these requirements,
the candidate achieved so-called building license. And the conditions to obtain the building license is passing an examination in knowledge, and the examination are organized by professional chambers. But beside of the examination, we need some other specifications, but in the future. And we have the professional chambers for architect. It's the logo of this organization. The professional chamber for civil engineers, and professional chambers for urban planners. And the building license may be granted to design and or supervision the building works, and this license should specify the speciality and the possible technical specialization, and also the scope of design works or building covered by the license. And here you have the specializations. It's different from architectural building, for building construction, road construction, bridge, railway, also building demolition, telecommunication construction, construction of heating, ventilation, and other installations, and construction of system and equipment of electric and power installations. This building license can be without any restriction or with some limited range. It depends on the education and depends on the practice. I mean the placement in the industry. And for example, for designing without any restriction, the appropriate study should be completed, and also 2 years practice in designing, and 1 year practice in elaboration of some works. And the limited range is possible for graduates of related, not direct this field of study, but related to the specialization. And for example, architect can obtain the building license in limited range in civil engineering, and is possible. And so other requirements for building license and different elements. It's managing, and as I mentioned earlier, this building license can be achieved from professional chambers. And practicing the profession of architects means the co-creation of culture for architectural design of buildings, design of the spatial environment, influence the construction, supervision over the process of the formation, it means the structures, and education in the field of architecture. And the members of the Chamber of Architects should be certified in the specialization of architectural building, should be nationals
of the member states who have acquired professional qualifications to perform the activity in the construction industry, equivalent to the performance of technical function in construction on Polish territory in the field of architecture, and have an appropriate decision on recognition of professional qualifications. Practicing of the profession of civil engineer means design of buildings, create the construction, supervision over the process of their formation, maintenance of these facilities, and education in this field. The rules, the requirements for building license and for being the member of chamber are comparable with this for architects. And practicing the profession of urban planner means planning and designing of land spatial in regional and local scale in accordance with the requirements of the spatial order, spatial law also, protection of the architectural and landscape values, requirements for environmental protection, rational settlement of structures and infrastructure network also, and education in this field. The requirements for being the member of chamber are comparable. The right to perform independent technical functions in construction and to design the environmental space at regional and local scale, or lead a team conducting such a design, exclusively belongs to those engineers who are registered on the list of members of appropriate chambers of professionals. So, in fact, for active engineer, being a member of professional chambers obligatory. There are the rules for recognition of qualifications to practice the architectural and civil engineering profession in relation to architects or civil engineers who are citizens of European Union and the Swiss confederations and members of EFTA. And for more information, you should check these websites for civil engineers and architects, and there the detailed information. And in the end, the Chinese proverb connected strongly with the system of education. And thank you very much for your kind attention. Cuestión ahora.